Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, terminando marzo, terminando el mes de la mujer y bueno, una vez más vamos a tener como invitada a una mujer. Bueno, van a ver, buenísimo, va a ser un programa espectacular. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola, Nano. Sí, contentos porque, claro, todo este mes invitadas, hermosas mujeres, tan interesante lo que cada una de ellas nos ha contado y bueno, y hoy va a suceder lo mismo, estamos convencidos, así es que estamos muy contentos de recibir a quien es licenciada, fundadora y directora de la Escuela de Arte y Psicodrama, Adriana Peterbar, a quien le quiero dar la bienvenida. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Ale, bueno, una alegría estar acá en Famosos entre nosotros. Así que, y en este mes, el mes de la mujer, claro, todavía mucho más fuerte y cargado de significados, ¿verdad? Claro. Claro, Muchas gracias por la invitación. no, por favor, Adri. Bueno, ¿por qué no empezamos por el principio, Adri? Dale. ¿Qué es el psicodrama? Eh, para mí, para mí es una pasión. O sea, si ¿Mm? vos me preguntás qué es para mí, es una pasión, es mi pasión, mi gran pasión. Pero si tengo que decir una respuesta un poco más teórica y general, diría que es un método psicoterapéutico grupal que se basa sobre todo en la acción dramática, es decir, actuar los problemas en cambio de solamente hablar de los problemas, los conflictos, ¿no? Entonces nosotros en un escenario vamos desplegando los conflictos vitales que todos y todas tenemos. Quien esté libre de algún conflicto, bueno, que Ah, tire la primera escena, ¿no? claro. Claro, está muy bueno. Adriana, bueno, y ¿cuál es la formación entonces que requiere el profesional, digamos, que se dedica, o el maestro, o no sé cómo será la denominación, digo, para poder desarrollar esta actividad? Claro. Bueno, el psicodrama tiene 101 años, va a cumplir el 1 de abril. En estos días cumple Ah, 101 años. mira, Cuando comenzó Jacob Levi Moreno a desarrollar este método, la formación era exclusiva para médicos psiquiatras. Es decir, para ser psicodramatista había que ser médico psiquiatra primero. Después se fue extendiendo también a los psicólogos, después a los trabajadores sociales, a los fonoaudiólogos, a los maestros, a los actores. En ah, fin, fuimos viendo que es un conjunto de herramientas que permite trabajar en grupos todo lo que es la exploración y salir de lo circular, salir de aquello en donde empezamos a dar vueltas con la misma piedra. Es decir, que para hacer la formación hace falta fundamentalmente que te interese el trabajo grupal. claro, claro. Y entonces, en principio, cualquiera de esas especialidades de las que hablaste recién puede hacer la carrera de psicodramatista. Sí, sí, claro. En general, la gente que se acerca a la escuela, mi escuela tiene 30 años y desde hace 30 años vamos formando psicodramatistas tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y los alumnos y alumnas que se acercan son con perfiles bien diferentes, pero como una cuestión común a todos es que les interesa la grupalidad, les interesa el psicodrama como un método humanista, porque es una psicoterapia humanista centrada en lo humano,
y luego lo aplican en diferentes tipos de intervenciones interdisciplinarias, ¿no? Por ejemplo, puede ser incluso en cárceles. Estoy pensando en una alumna que se formó en la escuela que vive actualmente en Salta, bueno, Argentina, y ella trabaja en las cárceles, las penitenciarías de Salta. Ajá. ¿Y cómo es ese trabajo? Digo, ¿cómo se da en la práctica? A eso me refiero. ¿Cómo se da en la práctica? Bueno, tendríamos que hablar antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia todo era absolutamente presencial, en vivo, in touch, digamos, estar en contacto con los otros. Y según el ambiente en donde trabajemos, por ejemplo, el psicodrama es una excelente herramienta para trabajar a nivel empresarial, en organizaciones, en empresas, o también en comunidades. Es decir, yo he tenido trabajos en plazas, en la Placita Almagro, en Plaza Irlanda, en plazas con toda la gente que se quería acercar, podían acercarse a trabajar conflictos sociales, ¿no? A trabajar qué es lo que nos pasaba como sociedad. Entonces, antes de la pandemia, el trabajo es tan variado como que puede ser en un ámbito cerrado, como un consultorio, una escuela, una empresa, o en un ámbito público y posible, como una plaza, una biblioteca popular, ¿no? Entonces, eso era lo que sucedía antes de la pandemia. ¿Y ahora? Adrián, perdón. Perdón, Ale, ¿y ahora? Y ahora estamos todos acá en cuadraditos, porque la pandemia lo que hizo es que muchos estamos trabajando en Zoom. Nosotros comenzamos desde el día 0 a trabajar en Zoom. Ya el día que veíamos venir el tema de la pandemia, ya comenzamos a armar un dispositivo para acompañarnos todos los días por Zoom, que se llamó DAICE, y entonces estuvimos más de un año todos los días acompañando a todo aquel que quería pasar. O sea, hacíamos una intervención diaria y con personas de distintos países, ¿no? Y ahora estamos en una especie de híbrido, porque estamos queriendo volver a lo presencial, pero claro que hay mucha gente que se acercó a la escuela que vive en Colombia, en México, en España, en Israel, en Estados Unidos. Entonces estamos mucho en estas salas Zoom. Adriana, ¿cómo es esto de actuar los problemas? Digo, ¿son temáticas que se toman en forma universal y luego se desarrolla en la actuación, en psicodrama? ¿O se toman casos particulares? ¿Cómo se toma o cómo vive cada uno modo de trabajar su propio problema finalmente, ¿no? Sí, buenísima la pregunta, porque en realidad pueden ser las dos cosas. Entonces, puede ser que trabajemos una temática y que entonces el trabajo sea ver, por ejemplo, el amor, los amores. Entonces, ¿qué nos pasa a todos y todas y a cada uno con ese tema? O la pandemia, o la realidad social. O bien puede ser que trabajemos un caso específico donde un protagonista, una protagonista necesite hacer un trabajo de despedida, de duelo, cerrar algo, o ver su propia participación en un problema amoroso. Entonces ahí ya trabajamos todo el grupo en función de lo que ese protagonista, esa protagonista necesita. Bien, bien. Y en las... Perdón, Ale. No, que me interesaba saber qué cantidad de personas integran el grupo de trabajo, o cuál sería el límite. Sí, no hay límite. Para hacer psicodrama se puede hacer psicodrama con un público muy grande, mientras que uno marque claramente el encuadre, ¿no? Claramente tiene que estar claro que nos manejamos con el respeto necesario a la hora de trabajar una problemática individual, pero no hay un límite de cantidad de participantes, sino que lo que el coordinador considere que puede manejar, ¿no? Con qué límite de gente quiere manejar. Sobre todo en esos trabajos en donde
Por ejemplo, hemos hecho psicodrama en Radatili, que es una playa del sur de la provincia de Chubut enorme, y ahí en esa playa éramos, no sé, 200 personas trabajando en la arena, y se acercaba todo aquel que podía, o sea que podían ser todavía más personas. No hay un límite específico. Sí, cuando hacemos trabajo de grupo terapéutico, eso es otra cosa, porque es un grupo cerrado y siempre el mismo grupo, y ahí normalmente son grupos pequeños, ¿no? Y cerrados, es decir, no puede estar ingresando gente. En la formación en psicodrama los grupos son abiertos, así que pueden ingresar personas y acoplarse a lo que venimos trabajando. Ajá. ¿Y cómo son las clases entonces? ¿Hay una diferencia entre clases y terapia? Sí, sí, hay una diferencia. Nosotros, por ejemplo, en las clases trabajamos sin ají, sin aconsejar, sin juzgar y sin interpretar. Es decir, lo que cada uno, lo que el protagonista trabaja, los demás lo llevan a su propia historia, pero nadie aconseja, juzga o interpreta. En un grupo terapéutico esto es diferente, porque justamente la cuestión es sí interpretar qué es lo que le está pasando a cada integrante del grupo, ¿no? El trabajo se focaliza en lo terapéutico, mientras que en la escuela focalizamos en lo didáctico, en lo pedagógico. ¿Okay? Bien. ¿Los actores tienen alguna ventaja con esto de actuar del problema o es más difícil llegar y te mienten un poco? No sé cómo es, con perdón de los actores, con todo el respeto. Con perdón de los actores, claro. Vos sabés que los actores, a algunos les resulta más difícil, aunque tengan formación, les resulta un poco más difícil, porque acá no hay ningún argumento previo. Acá tenés que hacer lo que el otro necesita que hagas. Por ejemplo, si en la escena la protagonista necesita que vos hagas el papel de un papá, qué sé yo, autoritario, vos tenés que hacer ese papel, no podés disfrazarlo de otra cosa, no podés condimentarlo. Entonces, a veces les resulta un poco más complicado a quienes ya tienen formación, ¿no? Actoral. A veces, no siempre. Y cuando una persona tiene que interpretar, ¿no?, su conflicto, ¿en qué lugar se pone? ¿En el lugar de esa persona o en otro lugar para mirarlo de afuera? Claro, se pone en el lugar de protagonista y hay una técnica que se llama el espejo, en donde otra persona del grupo, supongamos un participante B, toma el lugar del participante A para que el participante A se pueda ver. Es como mirarse en el espejo. Entonces, de esta manera, toma una cierta distancia y se da cuenta de cuál es su propia manera de involucrarse en la historia. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces tendemos a una autovictimización, como que somos víctimas de nuestros propios escenarios vitales. Y siempre es porque el otro, la otra, el otro, la otra. Entonces, al tomar esta distancia y verse en el espejo, muchas veces se producen modificaciones casi asombrosas. Qué bueno, qué interesante lo que nos estás contando. Y tenemos que ir a un corte, Adri. Vale. Te dejo una pregunta gancho. Dale. ¿Qué pasa con la vergüenza? Tanto en las clases como en las sesiones, en los grupos. No la contestes ahora, vamos entonces al primer corte. Vamos con el momento Mark Knopfler del programa Every Heart in the Room. Vamos, Ioni, cuando quieras. The barflies chatter,
better. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your own dream. They're laughing and talking, one or two are clapping, but nobody's walking, and you're hanging on to a dream, to your own dream. Let them do what they do, say what they say. It doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you. One day say, it doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you one day. A beer glass shatters, the bar staff clatters. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your sweet dream. You don't hurry, don't worry, they're gonna know your story. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your sweet dream. Let them do what they do, say what they say. It doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you one day. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en FEN, estamos con la licenciada Adriana Peterberg, que es fundadora y directora de la Escuela de Arte y Psicodrama. Y había quedado una pregunta gancho. ¿Qué pasa con la vergüenza, tanto en las clases como en las sesiones de psicodrama? Bueno, con la vergüenza, la verdad que la vamos trabajando como cualquier otro aspecto yoico. Yo pensaba como imagen, hoy trabajamos a la mañana con Marta Minujín, nuestra gran artista argentina, que entre tantas locuras que ha hecho, tiene las Venus de Marta Minujín que están todas como fragmentadas, como, no sé si las recuerdan, como cortadas en partes, y el aparato psíquico desde la mirada del psicodrama es algo así, como que hay diferentes facetas, diferentes aspectos yoicos con los que a veces
estamos peleados o estamos en desacuerdo. Uno puede ser la vergüenza, otro puede ser el ser irascible o la timidez, ¿no? O la gran cantidad de enojo. Bueno, con esos aspectos con los que uno está, no está muy amigo, nosotros hacemos lo que se llama psicodrama intrapsíquico. Sacamos al escenario a estos aspectos para hacer una especie de reacomodación. Y al hacer esta reacomodación, bueno, uno descubre, es como abrir el placar y darte cuenta que tenés más ropa que la que usás. No sé si a ustedes les pasa, pero en general no usamos toda la ropa que tenemos, usamos una parte, ¿no? Entonces, psicodrama es, abro el placar y de repente me doy cuenta que hay alguna ropa que no estoy usando y que me puede quedar bien, ¿no? Entonces, lo que permite hacer psicodrama es darse cuenta de que no estar peleado ni con la vergüenza, aceptarla, pero no estar con la vergüenza todo el tiempo, utilizarla en el momento en que esto sea oportuno, ¿no? Entonces, metafóricamente lo veo como, porque nada más congruente que una buena metáfora, esto de abrir el placar y decir, esto no lo estoy usando. Bueno, la vergüenza no es ni mala ni buena, a veces nos puede venir bien, ¿sí? Este aspecto. Y te pregunto, por un lado, bueno, el tema de la vergüenza, pero por otro lado, ¿qué pasa? Y si es que te pasó en tu experiencia alguna situación un poco extrema en el sentido de cierto, no sé si llamarlo desborde emocional o cómo se maneja esa línea tan sutil Sí. o tan difícil, digo, ¿no? Para contener también a alguien que está desarrollando una práctica semejante, ¿no? Digo, de estar actuando el drama, que eso es tan difícil. Mira, lo más importante son dos cosas. Una, no asustarse, tres cosas. No asustarse, otra, creer en el método, yo creo en lo que hago. Y la tercera es dejar que la cosa fluya, ¿no? Es permitir que la cosa fluya. Lo que enferma es lo concreto. Entonces, cuando algo queda como estancado, como concreto, ahí es donde nos perdemos. Por ahí voy a contarles una anécdota como para que se entienda un poco más cuál es el rol del director. Sí, claro. Esto ocurrió en La Habana, en Cuba, en el año 2011. Era un congreso de psicodrama en un bellísimo lugar y como una especie de cuartel de piratas, ¿no? Una cosa medio extraña el lugar, unas paredes muy anchas. Y bueno, ahí el protagonista que salió, yo estaba así, con la relación con el propio cuerpo, que cada uno pudiera ver cuál era su relación con su propio cuerpo. Y este protagonista trae una escena, cubano él, que él estaba muy peleado con su cuerpo porque era portador de HIV y no quería tomar más la medicación. Y estaba peleadísimo con la medicación. Armamos una escena donde alguien hizo de él y alguien hizo de la medicación. Y bueno, y claramente que si no aceptaba la medicación no iba a estar vivo el día de hoy, ¿verdad? Que ya pasaron unos cuantos años. La escena terminó después que él daba mil y miles de rodeos, yo me puse firme y le dije, ok, o seguís haciendo lo mismo, de esta circularidad de pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, qué mala es la medicación, o haces otra cosa. Y se te va la vida en eso, digamos, ¿no? Porque se le iba la vida en eso. Claro. El muchacho agarró y él mismo entró en el escenario y se subió a caballito de la medicación. Y dijo, yo soy el jinete. Y empezó a cabalgar arriba de la medicación. Bueno, es el día de hoy que está bien, que se amigó con la medicación, pero digo, hubo una cierta firmeza de mi parte y no una complicidad de
ay, pobre de vos, qué sufriente, qué sufriente, ¿no? No tiene que Claro. haber esta complicidad con el protagonista. Claro, que Adriana, ¿son más mujeres que hombres? ¿Cómo es estadísticamente la Eh, concurrencia? Me gustaría decirte no, la verdad que no, hay muchísimos hombres, pero la respuesta correcta es sí, muchas más mujeres que hombres. Ahora, cuando los hombres se animan a esto, la verdad que es una delicia ver cómo trabajan, todo lo que descubren, todo lo que está ahí dentro de ese universo masculino medio como taponado por nuestras conservas culturales. En psicodrama trabajamos mucho con la ternura y cuando un hombre por ahí no acostumbrado, no un hombre deconstruido como los que tenemos ahora, pero un hombre no acostumbrado a expresar la ternura, es un placer trabajar con esta clase de hombres, pero en general somos más mujeres, sí, muchas más mujeres. ujú. ¿Y cómo accede un hombre de esas características a una terapia de estas características? Bueno, accede igual que accede una mujer, ¿no? Lo que digamos que hay que tener ganas de acomodar los propios demonios, hay que tener ganas de medir el horizonte. A veces los ojos no alcanzan para medir el horizonte de nuestros propios conflictos. Mm, Entonces, fundamentalmente hay que tener ese tipo de ganas, ¿no? Esas ganas de bucear en uno mismo. ujú. Esas ganas de salir de lo concreto, entrar en un terreno más metafórico. Una buena metáfora refresca el entendimiento. Sí, obviamente, Sí. obviamente. Y vos hablabas recién de esta experiencia en Cuba. ¿Hay diferencias entre lo que pasa acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica? Muchísima diferencia. Voy a tratar de contar algo cortito, apurándome. Entonces te cuento, una vez estaba en Londres trabajando, tuve dos protagonistas, una española, los conflictos de ella eran sobre el estrés, el taller, los conflictos eran que se peleaba con la madre, que los hermanos, que esto, que aquello. Después la otra protagonista era Suiza. ¿Qué conflictos tenía? Yo le pregunto, ¿tenés algún problema con el dinero, con lo económico? No, para nada, no tenía ningún problema. Me miró con desprecio, digamos, ¿no? El único problema que tenía esta protagonista era que se sentía sola. Pero la soledad de esa mujer realmente era inconmensurable. Entonces, sí, en los países nórdicos o más fríos tienen otro tipo de replegarse de los seres humanos que los lleva a tener más conflictos de este tipo de soledad. Y nosotros los latinos tenemos como conflictos más de interpersonales, de desentendimientos, de pasionales, cómo graduar nuestras pasiones. Así que sí, cambian, aunque siempre hay temas universales, esto cambia de cultura en cultura. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante lo que nos estás contando, Adri. Estamos con Adriana Peterberg, que es fundadora y directora de la Escuela de Arte y Psicodrama. Y tenemos que ir al segundo corte, Adri. Y vamos con otra pregunta gancho. Dale. Eh, los que, los que van, las y los que van a la escuela o van a un taller, ¿van a hacer terapia? No, no lo contestes ahora. Vamos al segundo corte. Nina Simone, Feeling Good. Vamos. Ioni, cuando
porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en FEN, estamos con la licenciada Adriana Peterberg, fundadora y directora de la Escuela de Arte y Psicodrama, y había quedado una pregunta gancho. ¿Es un mito que los que estudian psicodrama o los que estudian o estudiamos psicología vamos a estudiar para hacer terapia? Bueno, la verdad que es muy interesante la pregunta. En términos generales no lo sé, pero a veces las cosas como que fluyen juntas, ¿no? Muchas veces me ha pasado de estar con algún paciente, alguna paciente, y darme cuenta de mis propias limitaciones como terapeuta en el trabajo individual, aunque se puede hacer psicodrama bipersonal, y a varias personas les he dicho, bueno, esto lo podríamos trabajar en un grupo mejor, ¿no? Entonces, al trabajar psicodramáticamente, después se enamoran del método, entonces continúan aprendiendo psicodrama, es decir, no nos olvidemos que el psicodrama es un método psicoterapéutico, o sea que estás haciendo algo que algún efecto tiene sobre tu psiquismo. Y el psicodrama es un método eficaz, es decir, produce efectos, ¿no? Claro. Ya sea si estás atravesando una situación de duelo, una situación que no logras encontrar la resolución. Estoy pensando un ejemplo por ahí para compartirles. Si puede ser, les comparto una historia que ocurrió en Comodoro Rivadavia. Debe haber gente de Comodoro Rivadavia, Chubut, escuchando esta radio en este momento, porque he trabajado 20 años ahí y sigo trabajando virtualmente con la gente de allá. Bueno, esta escena era una paciente mía, era paciente en ese momento, se había muerto su pareja, su gran amado y amadísimo, y no lo podía superar. Entonces fuimos a trabajar una escena en un grupo, en un jardín, y estando en ese jardín, al aire libre trabajamos, había un pájaro que se posó arriba de la medianera. El pájaro estuvo todo el tiempo que duró la escena, mirando la escena, como participando desde mirar la escena. No es común que haya pájaros, ahí hay mucho viento. Entonces era una cosa bastante extraña la presencia de ese pájaro. A la protagonista le costaba mucho despedirse de su marido. Cuando ella finalmente, alguien hacía el papel de marido, claramente, un yo auxiliar, cuando ella finalmente logra decirle, bueno, adiós, el pájaro dio una vuelta sobre el escenario y voló. Qué impresionante. Sí, absolutamente impresionante. Y seguro que hay alguien que está escuchando la radio que estuvo en esa situación, o sea, no es algo que yo solamente recuerdo. Fue muy impactante para todos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas donde lo terapéutico, lo que pasa en el ambiente, todo confluye como para que algo suceda, algo mágico suceda. Claro. Adriana, tenemos muchos mensajes, te los voy a leer seguidos, Dale, pues son dale. muchos. Dice, bueno, escuchando a Adriana, su hermosa explicación, qué bueno que difundan al psicodrama, abrazos Norma. Gracias por el espacio brindado al arte y la salud. Cariños para Adriana, genia, lo más. Vilma. Bienvenido al psicodrama. Escuchado a través de internet, escuchando desde la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Saludos a Adriana, un placer escucharla. Mi nombre es Patricia Huechumil. ¡Ay, qué linda! Y bueno, hoy psicodrama, hablar de psicodrama es hablar de Adriana Peterberg. Bueno, todos estos mensajes para vos, Adriana. Bueno, me voy a Pico Truncado. Pico Truncado es uno de mis lugares en el mundo, provincia de Santa Cruz, y me acordé de algo ahora que Patricia mandó el mensaje, un beso para todos en Pico Truncado. Estaba en Pico Truncado en el año 2006, marzo del 2006.
se cumplían 30 años de la dictadura militar acá en Argentina, marzo del 2006. Yo estaba el 24 de marzo en Pico Truncado. No sé si conocen Pico Truncado, pero es como un lugar donde hay mucho trabajo de petróleo en la provincia de Santa Cruz. Y había sucedido algo que fue el caso Sayago, un caso que no voy a contar demasiado, pero un caso que fue muy resonante en un lugar que se llama Las Heras. Estábamos, seguramente Patricia Huaychumil estaba ahí, trabajando el 24 de marzo en el Probador de la Memoria para recordar el Nunca Más, y había sucedido el caso Sayago unos días atrás. En el medio de estos conflictos sociales que había en la provincia de Santa Cruz, petroleros cortando la ruta, era realmente desastroso todo el panorama. Hacemos un psicodrama inolvidable ese 24 de marzo. Yo tenía una perra de la calle que siempre iba los domingos a hacer psicodrama conmigo a ese lugar. No sé por qué le gustaba irlo. Un trabajo, el protagonista fue el abogado del caso Sayago, uno de los abogados que estaba con ese caso, y en el escenario quedó solamente quien hacía de la educación sola en el escenario, y la perra entró al escenario y se fue a acostar junto a la educación. Todos los que estábamos ahí, seguramente Patricia estaba ahí, nos quedamos atónitos porque la educación estaba sola como un perro en ese momento en la provincia de Santa Cruz. Cosas así pasaban en Pico Truncado, la ciudad del viento magistral. Qué bueno. Trabajábamos ahí con una época de muchísimo conflicto social. Bueno, en Argentina nunca nos quedamos cortos con los conflictos sociales, pero particularmente eso era como la Patagonia rebelde. Claro, claro. Qué cuestiones maravillosas que nos estás contando, todas estas historias. Las escucho y me impresionan mucho, ¿no? Me conmocionan mucho. Y recién nos estabas diciendo en el corte, además, Sí. que recibiste un mensaje. Sí, recibí un mensaje de Carlito, se llama. Carlito fue el protagonista que yo conté de La Habana, Cuba, que estaba escuchando la radio. Yo le conté que iba a estar y bueno, dijo que le sirvió de caldeamiento. Él ahora se iba a una función de teatro. Así que impresionante el alcance también, ¿no? De esta comunicación radial, de poder estar en tantos lugares, Pico Truncado, La Habana. O sea, realmente es una maravilla lo que posibilita la radio. Bueno, ha dicho mi maestra y amiga, mi terapeuta, toda poesía, desde La Habana. Si estamos hablando de la misma persona. Mi amor, eso escribió. Eso es como lo he expresado el saludo, el mensaje. Sí, es un gran poeta además. Él es un gran actor y un gran poeta de grupos de teatro espontáneo de La Habana. Sí. Bien. Adriana, ¿cómo se estructura la escuela, digamos? ¿Qué niveles hay? ¿Cómo está pensado o estructurado? Sí, está estructurado como si fuera en dos niveles. Un nivel que sería la formación para psicodramatistas, que dura 2 años, y después sería un año más para trabajar como director, para profundizar en lo que es la dirección de escenas. Claramente que los que nos apasionamos por esto, ¿querés que te diga? La verdad que es un camino de ida y no es tantos años. Nosotros seguimos en nuestro gimnasio haciendo training, estando descubriendo cosas nuevas, explorando cosas nuevas. Así que, pero formalmente son un nivel introductorio y un nivel superior, o sea, estos 2 años, para poder acceder a la certificación como psicodramatista. Y luego la práctica como director de escenas. ¿Y cuál es la diferencia entre psicodramatista y director?
Muchísima, claro, yo lo digo como si fuera tan lógico lo que estoy diciendo, y no es tan lógico. El psicodramatista está habilitado como para trabajar, para organizar talleres, para armar dispositivos grupales, para ver cómo hacer un warming up o caldeamiento, para ser un provocador de sentidos dentro de un grupo. Ahora, para trabajar con un protagonista a un nivel de profundidad mayor, con un conflicto personal y demás, hay que tener un poco más de práctica en lo que es la dirección de escenas. Y eso es lo que hacemos en directores virtuales. Bien. Acá también mandó un mensaje a Analia Barbieri, dice, inolvidable la escena del duelo, la despedida y el vuelo del pájaro. Un abrazo desde Comodoro Rivadavia. Claro, ella estaba presente y ustedes saben en esa escena que todos estábamos mirando el pájaro, menos la protagonista, ella nunca se dio cuenta de eso. Ella estaba tan metida en el escenario, en su escena, en su dolor, que bueno, que no se había percatado. Y Analía estaba ahí, claro que sí. Para nosotros, y desde acá ha sido conmovedor, tan solo escuchándote cómo fue esa escena, imagino los que protagonizaron y estuvieron ahí, ¿no? La verdad que ha sido conmovedor. Si alguien encara el método como justamente, bueno, un método psicoterapéutico, ¿no? Por una cuestión personal, se me ocurre que uno se acerca, ¿no? ¿Cuál es, digamos, o cuál sería más o menos el tiempo de duración de esa terapia, si está bien lo que expreso, digo? Sí, la verdad que no lo sé, porque hay cosas que pueden ocurrir en un momento y que en un momento se destrabe algo que por ahí, esto que conté del chico de La Habana, él venía con este tema de la medicación y la medicación y la medicación, y eso fue dentro de un taller, no sé, habrán sido 1 minuto, una intervención puntual mía en donde lo puse contra la espada de la pared y él reaccionó y hasta el día de hoy eso se lo llevó puesto en el cuerpo. Y otras veces hay escenas en donde uno tiene que volver otra vez a la escena, volver otra vez a la escena, volver otra vez a la escena. Por ejemplo, situaciones de abuso, escenas de abuso, hay que trabajar con mucho cuidado las situaciones de abuso infantil, se requiere una cantidad de cuidados y ver cómo hacer ese tipo de trabajos para no caer en una cuestión como de prensa amarilla, ¿no? De hurgar en un dolor en cambio de buscar un nuevo posicionamiento yoico. En psicodrama lo que buscamos es eso, un nuevo posicionamiento yoico, ¿sí? Un cambio en la posición subjetiva. Mira, hablando de Carlitos, dice que desde La Habana se ríe, dice, jaja, corro a tomarme mi pastilla, aquella vez eran 6, hoy solo una. Mirá qué divino, buenísimo, buenísimo. La verdad que una alegría total. Pensando en él también, varias veces, digamos, trabajos como para hacer despedidas de partes de cuerpo, alguien que se tiene que operar o del útero o, digamos, de la vesícula. Cómo hacer los duelos en el cuerpo también es un trabajo psicodramático, ¿no? Claro. Adriana, ¿hay algún tipo de referente o de maestro, digamos, que vos tengas o la escuela tenga? Sí, bueno, el creador de este método fue Jacob Levi Moreno. Después hay muchísima gente que continuó con esto. Como les decía, 101 años tiene el psicodrama. Una de mis maestras es Shirley Berkeley, que es una cacique cherokee, además de ser médica, es cacique cherokee. Y ella, una cosa que me enseñó, que nunca me olvidé, es que en su tribu, cuando alguien se enferma, en lugar de preguntarle dónde te duele, qué sentís, qué te pasa en el cuerpo, le dice, ¿quién no te quiere? ¿Quién no te quiere? Porque para ellos en esa tribu, cuando hay algún tema afectivo, repercute en el cuerpo. Eso me lo enseñó mi maestra Shirley Berkeley, que ahora vive en Ecuador, es una mujer grande y vive en Ecuador como cacique cherokee que es.
Qué bueno, Curadora. Adriana, tendríamos que hacer un programa solamente con los mensajes que estás recibiendo, porque son Bueno. muchísimos. Dice, 30 años compartidos, agradezco a la vida y mi gran maestra y amiga por acercarme al psicodrama y no soltarlo jamás. Elvi de San Miguel. Pero claro, Eternamente sí. agradecido, Adriana. Soy Carlitos, hace 26 años vivo con VIH, y vivo con salud gracias a ella y a aquella sesión de psicodrama. Escucharla ahora es hermosísima experiencia. Bueno. Lindo, qué lindo. Y sí, Elvi trabaja conmigo, Elvi Ríos y Graciela de Luca trabajamos juntas hace 30 años y la verdad que son mis sostenedores de la vida. Así que siempre gracias a ellas. Adri, en algún lugar de la página web leí algo de sueños psicodramáticos. ¿De qué se tratan los sueños psicodramáticos? Bueno, vos sabés que los sueños siempre han tenido como un misterio, ¿no? Como algo en donde el inconsciente filtra algunos mensajes indescifrables. Entonces, en psicodrama los abordamos de distintas maneras. Puede ser un trabajo más junguiano, buscando ciertos arquetipos. Puede ser un trabajo más de construcción poética. Puede ser un trabajo de las diferentes facetas del yo. Y siempre lo que buscamos es, el que le da sentido al sueño es el soñante. Cuando la persona que soñó encuentra algún sentido en el sueño, ahí el trabajo concluye. Es un trabajo bellísimo, generalmente este taller lo hacemos en el verano, y porque cuando estamos de vacaciones tenemos la posibilidad de recordar más los sueños, por eso me gusta hacerlo en verano. Algo baja ahí, resistencial, y entonces uno recuerda más los sueños. Y siempre hay algún mensaje, siempre hay algo que le da sentido al sinsentido de los sueños, ¿no? Es como trabajar con sueños, es como pensar en la poesía. La poesía no tiene una razón de ser, tiene un silencio de ser, ¿no? Hay algo en los silencios de los sueños que al desentramarlos, bueno, producen maravillas. Claro, y muy relacionado con la metáfora, ¿no? Digo, el sueño es altamente metafórico. Claro, claro. Y el sueño es altamente metafórico. Nosotros en la escuela trabajamos mucho con analogías, porque alguien te puede decir, estoy angustiado. Bueno, eso no es nada. No es lo mismo que si te dice, la angustia que tengo es como una pata de elefante oprimiéndome el pecho. Claro. Entonces, no le decimos cómo estás, es cómo es esa sensación. Esa sensación es como un piano que me aplasta la cabeza. Esa sensación es como un nudo que me cierra la garganta. Entonces, el lenguaje de lo analógico nos permite lograr un mayor entendimiento con respecto al dolor del otro. Ser más empático. El secreto es la empatía, el secreto es poder ponerse en el lugar del otro. Claro, claro, absolutamente. Nos quedamos todos en silencio sí. Porque la verdad es tan interesante, tan interesante. ¿Qué pasa cuando en el grupo hay alguna persona, digamos que por alguna razón, digo, no se encuentra en el grupo como para poder trabajar? Digo, ¿esto puede pasar también? ¿Cómo lo manejas? Sí, no todos, mira, primero, todos los grupos, no solo los de psicodrama, todos los grupos se manejan con la lógica del no todos. Esto lo dice Marcelo Persia, no lo digo yo. No todos, porque a no todos les gustan las mismas cosas, no todos tienen los mismos tiempos, no todos les gusta lo mismo, no todos padecen de lo mismo, no todos están de acuerdo. Y no todos tienen el mismo tiempo. Entonces, por ahí hay personas que entran al grupo y ya tienen una escena, 2 escenas, 3 escenas, siempre tienen material para trabajar. Y hay otras personas que por ahí les cuesta más la exposición en el grupo. Nosotros respetamos esto, respetamos el tiempo de cada uno, pero propiciamos algo que es la circulación del protagonismo.
Es decir, el protagonismo tiene que ser circular, no puede haber siempre la misma persona que muestre sus problemáticas. Entonces, armamos caldeamientos, o warming up, que es la primera etapa del trabajo, en donde lo que hacemos es posibilitar que aquellos o aquellas que tienen más dificultades en exponerse puedan animarse a mostrarse más. Bien. Claro. Bueno, como dijo Ale, la verdad que es apasionante todo esto que nos estás contando. Por mi lado, una última pregunta. Sí. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Mira cómo Bueno, te tiré la última pregunta. qué linda pregunta, Mario. La verdad, es una pregunta como para escribir unos cuantos libros, te diría. Eh, no sé, porque cuando estoy perdida, la verdad que me siento cómoda en esto de no saber muy bien para dónde ir. Creo que los psicodramatistas somos militantes de la incertidumbre. Entonces, creo que es más peligroso caer en el lugar de la certeza. No me pasa mucho, pero a veces digo, esto debe ser por aquello. No, nunca tenemos que trabajar con supuestos. En la incertidumbre estamos más cómodos, en el aceptar que no sabemos lo que al otro le pasa, que lo vamos a acompañar a que el otro o la otra lo descubra. Si yo tuviera que sintetizar cuál es el objetivo como psicodramatista, es quitarnos esa mirada monocular que tenemos de nosotros mismos. A veces yo pienso que miramos con un monóculo, con un solo ojo, lo que es nuestra realidad. Entonces, ampliar la mirada, trabajar desde una mirada más panorámica, más focalizada, más empática, pero creo que como escena temida es el lugar, es ese lugar de creer que uno lo sabe, cuando en realidad no lo sabemos. Suponemos que lo sabemos. Es el lugar del supuesto saber, ¿verdad? Claro, claro. Es fabuloso. Nos quedaríamos muchísimo más, Adriana, pero bueno, vos sabés que la verdad tenemos que ir cerrando. No sé si vos querés espontáneamente agregar algo que no te hayamos preguntado, o tenemos muchas inquietudes, pero si querés agregar algo más. No, yo como les decía, para mí esta es mi pasión. Acá confluyen el arte, yo soy escultora de raíz, el arte y el psicodrama y la verdad, cada escena que vivimos es una construcción psicoestética inabarcable. Entonces yo siento que construir mejores escenarios vitales, que cada uno pueda construir sus mejores escenarios vitales, es la tarea. Baglietto cantaba multiplicar es la tarea y yo adhiero, pero multiplicar escenarios vitales donde seamos mejores protagonistas para nosotros y para nosotras mismas. Y gracias por la invitación, Mario, Ale, muchas Al gracias. contrario, agradecidos nosotros. Y entonces vamos a cerrar como siempre agradeciéndole a la licenciada Adriana Spitterberg, fundadora y directora de la Escuela de Arte y Psicodrama, por esta charla deliciosa. Y como hacemos siempre, con un aplauso te despedimos y te agradecemos, Adriana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Adri. Te agradecemos a vos, agradecemos a nuestro operador, Johnny Strusser, a Cristian Carbone, el librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Muy bien, y yo voy a pasar un avisito, porque mañana a las 8 en Circe estoy presentándome con Martín Zabalúa en guitarra, con Lucas Gómez en bandoneón, vamos a hacer unos tangos, vamos a hacer canciones, en Manuel Rodríguez 1559, Villa Crespo. Los esperamos a todos y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros. Y a modo de adelanto, de mañana pasamos un tema, Alejandra Schiuma, aquí presente, y Escaramuz Fernández, nuestro gran amigo, con Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así cerramos el programa. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao.
ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los soles siempre buena. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Otro momento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mire las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido?